Cristo, nuestra justicia. Más aún, cada uno de nosotros estaba representado en Jesucristo cuando el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Estábamos todos allí en Jesucristo. Todos estuvimos representados en Adán, según la carne. Y al venir Cristo como el segundo Adán, anduvo hasta el lugar del primer Adán. De forma que todos estamos representados en Cristo. Él nos invita a entrar en la familia espiritual. Ha formado esa nueva familia, de la cual es Él la cabeza. Es el nuevo hombre. En Él tenemos la unión de lo divino con lo humano. En esa nueva familia está representado cada uno de nosotros. Por decirlo así, el mismo Leví, que recibe los diezmos, pagó el diezmo por medio de Abraham, porque Leví aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Hebreos capítulo 7, versículo 9 y 10. Cuando Melquisedec dio la bienvenida a Abraham, quien representaba de una lucha victoriosa, éste le dio la 10ª parte de todo. Leví estaba aún en el seno de su padre Abraham, pero dado que fue un descendiente de él, lo que Abraham hizo, dice la Escritura, que lo hizo Leví en Abraham. Leví desciende de Abraham según la carne. Aún no había nacido cuando Abraham pagó el diezmo. Pero puesto que Abraham lo pagó, él lo pagó igualmente. En la familia espiritual sucede exactamente lo mismo. Lo que hizo Cristo como cabeza de esa nueva familia, lo hicimos nosotros en Él. Era nuestro representante. Se hizo carne, se hizo nosotros. No se hizo simplemente un hombre, sino que se hizo carne. Y cada uno que hubiera de nacer en su familia estaba representado en Jesucristo, cuando Él vivió aquí en la carne. Veis pues que todo cuanto hizo Cristo le es acreditado a cualquiera que se una a esa familia, como habiéndolo hecho en Cristo. Cristo no era un representante ajeno, separado de Él, sino que de igual forma en que Leví pagó el diezmo en Abraham, todo el que naciera posteriormente en la familia espiritual de Cristo, hizo lo que Cristo hizo. El nuevo nacimiento. Ved lo que eso significa en relación con los sufrimientos vicarios. No es simplemente que Jesucristo viniese del exterior y viniese a nuestro lugar como lo haría un forastero, sino que uniéndose a nosotros por el nacimiento, toda la familia humana fue reunida con la divina cabeza, Jesucristo. Él sufrió en la cruz, por lo tanto, en Jesucristo fue toda la familia la que fue crucificada. El amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, luego todos han muerto. Segunda de Corintios 5:14. Lo que demanda nuestra experiencia es que entreguemos en el hecho de que fuimos muertos en Él. Pero si bien es cierto que Jesucristo pagó todo el precio,
llevó todo pesar, fue la familia misma. Es igualmente cierto que ningún hombre recibe beneficio de ello, a menos que reciba a Cristo, a menos que nazca de nuevo. Solo los que nacen dos veces pueden entrar en el reino de Dios. Los que son nacidos en la carne tienen que volver a nacer. Han de nacer del Espíritu, a fin de que lo que Cristo hizo en la carne pueda serles de beneficio, a fin de poder estar verdaderamente en Él. La obra de Cristo consiste en otorgarnos el carácter de Dios, y entonces Dios ve a Cristo y el carácter perfecto de Él, en lugar de ver nuestro carácter pecaminoso. En el mismo momento en que nos vaciamos de nosotros mismos, o permitimos a Cristo que nos vacíe del yo, y creemos en Jesucristo, recibiéndole como a nuestro Salvador personal, Dios lo ve a Él como realmente a nuestro representante. Entonces, no nos ve a nosotros, ni a todo nuestro pecado, ve a Cristo, nuestro representante en las cortes celestiales. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Hay ahora un hombre en el cielo, Jesucristo hombre, que lleva nuestra naturaleza humana. Pero no se trata más de carne de pecado, está glorificada. Habiendo venido aquí y habiendo vivido en carne de pecado, murió. Y en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Pero en cuanto vive, para Dios vive. Romanos 6:10. Al morir, se deshizo de la carne de pecado y resucitó glorificado. Jesucristo vino aquí como representante. Recorrió el camino que lleva nuevamente al cielo, estando en la familia. Murió al pecado y resucitó glorificado. Vivió como hijo del hombre, creció como hijo del hombre, ascendió como hijo del hombre. Y hoy Jesucristo, nuestro propio hermano, Jesucristo hombre, está en el cielo y vive para interceder por nosotros. Ha pasado por cada una de nuestras experiencias. ¿Ignora acaso lo que significa la cruz? Fue al cielo por el camino de la cruz y nos dice: ven. Eso hizo Cristo al ser hecho carne. Nuestras mentes quedan estupefactas. ¿Qué lenguaje humano puede expresar la obra efectuada a favor nuestro cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros? ¿Cómo podremos expresar lo que Dios nos ha dado? Al darnos a su Hijo, dio el don más precioso del cielo, y lo dio para no volverlo a tomar. Por toda la eternidad, el Hijo del Hombre llevará en su cuerpo las marcas que hizo el pecado. Será por siempre Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro hermano mayor. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros al darnos a su Hijo. Cristo
identificado con nosotros. Esa unión de lo divino con lo humano ha traído a Jesucristo muy cerca de nosotros. No hay nadie tan degradado como para que Cristo no pueda estar allí con él. Se identificó completamente con esta familia humana. En el juicio, cuando haya que enfrentarse a las recompensas y castigos, dirá: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Mateo 25:40. Cristo da a cada miembro de la familia humana la misma consideración que a sí mismo. Cuando sufre la humanidad, Él sufre. Él es humanidad. Se ha unido a esta familia. Es nuestra cabeza. Y cuando en alguna parte del cuerpo hay un latir de dolor, la cabeza lo siente. Se ha unido a nosotros, uniéndonos en ello con Dios, puesto que leemos: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo 1:23. Unidad en Cristo. Jesucristo se unió de tal manera con la familia humana que puede estar con nosotros estando en nosotros. De la misma forma en que Dios estuvo con él, estando en él. El propósito mismo de su obra fue poder habitar en nosotros y hacer que, representando al Padre, los hijos, el Padre y el hermano mayor, resultasen unidos en él. Veamos cuál fue su mente en aquella postrera oración. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Yo les di la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, que lleguen a ser perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los amaste a ellos, así como me amaste a mí. Padre, que aquellos que me has dado estén conmigo donde yo esté, para que vean mi gloria, la que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y ellos han conocido que tú me enviaste. Yo les di a conocer tu nombre, y seguiré dándolo a conocer. Y las últimas palabras de su oración fueron: para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Juan capítulo 17, versículos 21 al 26. Al ascender, estas fueron sus palabras finales dirigidas a sus discípulos: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Estando en nosotros, está con nosotros por siempre, con el fin de hacer eso posible, a fin de poder morar en nosotros. Vino y tomó nuestra carne. Esa es también la forma en la que opera la santidad de Jesús. Él poseía una santidad que le permitió venir y morar en carne pecaminosa,
y glorificarla mediante su presencia en ella. Y eso es lo que hizo, de manera que al resucitar de los muertos fue glorificado. Su propósito era que, habiendo purificado la carne pecaminosa mediante la morada de su presencia, pudiese venir ahora y purificar la carne pecaminosa en nosotros y glorificarla en nosotros. Transformará el cuerpo de nuestra bajeza para que sea semejante a su cuerpo de gloria, por el poder que tiene de sujetar todas las cosas así. Filipenses 3:21. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a que fuesen modelados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. La elección de la gracia. Permitidme que os diga que lo anterior encierra todo lo concerniente a la predestinación. Existe una predestinación. Se trata de una predestinación del carácter. Hay una elección. Es la elección del carácter. Todo el que cree en el Señor Jesucristo es elegido, y todo el poder de Dios está tras esa elección, a fin de que pueda llevar la imagen de Dios. Llevando esa imagen, está predestinado por toda la eternidad al reino de Cristo. Pero todo el que no lleva la imagen de Dios está predestinado a la muerte. Es una predestinación de Dios en Jesucristo. Cristo provee el carácter y lo ofrece a todo aquel que cree. El corazón y vida del cristianismo. Entramos en la experiencia de que Dios nos ha dado a Jesucristo para que more en nuestra carne, para obrar en nuestra carne pecaminosa lo que obró cuando estuvo aquí. Vino y vivió aquí para que pudiésemos, mediante él, reflejar la imagen de Dios. Tal es la esencia misma del cristianismo. Cuanto se oponga a ello, no es cristianismo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que reconoce que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no reconoce a Jesús no es de Dios. Este es del anticristo, que habéis oído que ha de venir, y que ahora ya está en el mundo. Hijos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 3. Eso no puede significar simplemente el reconocimiento de que Cristo estuvo aquí y vivió en la carne. Hasta los diablos reconocen tal cosa. ¿Saben que Cristo vino en la carne? La fe que viene del Espíritu de Dios dice: Jesucristo ha venido en mi carne. Lo he recibido. Ese es el corazón y vida del cristianismo. El problema con el cristianismo de hoy
es que Cristo no mora en los corazones de los que profesan su nombre. Para ellos es un forastero. Se lo mira de lejos a modo de ejemplo. Pero es más que un ejemplo para nosotros. Nos dio a conocer cuál es la idea de Dios para la humanidad. Y entonces vino y vivió entre nosotros, a fin de que podamos ver en qué consiste llevar la imagen de Dios. Entonces murió y ascendió a su Padre, enviando su Espíritu, su propio representante, para que viviese en nosotros, para que la vida que vivió en la carne podamos volver a vivirla. Eso es cristianismo. Cristo ha de morar en el corazón. No basta con hablar de Cristo y de la belleza de su carácter. El cristianismo sin Cristo morando en el corazón no es genuino cristianismo. Solo es un cristianismo genuino aquel que tiene a Cristo morando en su corazón. Y podemos solamente vivir la vida de Cristo cuando Él mora en nosotros. Quiere que nos aferremos a la vida y poder del cristianismo. No os sintáis satisfecho con menos que eso. No deis oído a nadie que os lleve por ningún otro camino. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Su poder, su presencia morando ahí, eso es cristianismo. Es lo que hoy necesitamos. Y estoy agradecido porque haya corazones que estén anhelando esa experiencia y que la reconocerán cuando llegue. No hace diferencia alguna cuál pueda ser vuestro nombre o denominación. Reconoced a Jesucristo y permitidle que more en vosotros, siguiéndole a donde os lleve. Sabremos en qué consiste la experiencia cristiana y qué es morar en la luz de su presencia. Os digo que se trata de una verdad sublime. El lenguaje humano es incapaz de expresar mejor lo contenido en estas palabras. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es nuestra salvación. El objeto de estas puntualizaciones no es meramente establecer una línea de pensamiento, es traer nueva luz a nuestra alma y expandir nuestros conceptos sobre la palabra de Dios y el don de Dios, a fin de que podamos apreciar su amor por nosotros. Lo necesitamos. Nada menos que eso nos bastará, en vista de lo que tenemos que enfrentar: el mundo, la carne y el diablo. Pero el que está por nosotros es más poderoso que el que está contra nosotros. Tengamos en nuestras vidas diarias a Jesucristo, el Verbo que se hizo carne.